Advertencia. Mexicanadas Mexicanísimas está basado en libros, artículos e historias de voz en voz que pueden o no contradecir la historia oficial. Se recomienda discreción a personas con problemas del corazón, amor por el México del pasado o conspiranoicos. México tendrá muchas cosas de qué avergonzarse, su violencia, su machismo, su corrupción, incluso la incompetencia de sus líderes. Pero si de algo nunca se va a poder avergonzar, es de las 127 millones de mujeres que mueven este país día con día. Con una falta de ídolos y héroes que llenen el alma de patriotismo, hoy, Mexicanadas Mexicanísimas está dedicada con mucho cariño a una morra que debería de tener cuando menos un capítulo en los libros de historia de la SEP, la mismísima Carmelita Torres, que con tan solo 17 años hizo algo que ni los presidentes mexicanos se han atrevido a hacer. Mi compa se le puso el tú por tú a las autoridades gringas, cerró la frontera del Paso y logró unir a más de 2,000 trabajadores mexas en lo que hoy se conoce como The Bad Riots o los disturbios de los baños. Los pongo en contexto. Resulta que la Revolución Mexicana seguía en su mero mole. Las fuerzas de Pancho Villa habían atacado el pueblo de Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916 y las autoridades gabachas ya no se andaban tan a la ligera con los mexicanos. Por otro lado, durante esos años, Estados Unidos había agarrado de modita la corriente de la eugenesia, que en pocas palabras trataba de crear individuos genética y moralmente superiores a base de seleccionar genes sobresalientes y hacerlos que se reprodujeran. O sea, porno nazi. Esta corriente provocó que las reglas de migración se hicieran más estrictas, cerciorándose de que las personas que entraban a los Estados Unidos fueran las adecuadas. Esto coincidió con los años en que la percepción que se tenía de los mexicanos era de estos morenitos revoltosos, piojosos y grasientos, que lo único que traían eran enfermedades. ¿Les suena? Bueno, pues resulta que en ese entonces el alcalde de El Paso, un tal Tom Lee, estaba obsesionado con la limpieza. Pero en todos los sentidos. Su postura era de limpiar el paso de toda su mugre. Esto obviamente también incluía personas las cuales él pensara que fueran parte de esa mugre. Dentro de sus promesas de campaña estaba acabar con el brote de tifus, enfermedad que transmiten los piojos, que no representaba un peligro en El Paso, pero que iba perfecto con señalar a los migrantes y a los pobres. Así que, como tacos al crudo, el constante cruce de mexicanos a suelo gabacho, la percepción que se tenía de ellos y la excusa de querer limpiar la ciudad le cayó como anillo al dedo a Mr. Lee. La petición para crear centros de desinfección en la frontera con México fue aprobada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos en 1916. En estas instalaciones, todos los migrantes tenían que desvestirse completamente, mandaban la ropa a una secadora en seco y luego la fumigaban con pesticidas altamente tóxicos dentro de un lugar conocido como el cuarto de gas. Luego, un inspector checaba milimétricamente el cuerpo de cada persona, desde cabeza, axilas y genitales, en busca de piojos. Si llegaban a tenerlos, se les rapaba y eran bañados con una mezcla de queroseno, lo que queda después de la destilación de la gasolina, y vinagre. Y si esto no fuera lo suficientemente jodido, a muchos incluso les hacían pruebas de inteligencia, porque el gabacho es un país libre de pendejos, al parecer. Y por cierto, estas pruebas se hacían a personas que solo hablaban español en inglés. Después de todo este desmadre, les daban su permiso, que les duraba solo 8 días. Y sí, a la semana siguiente a repetir todo el circo de nuevo. Pues bueno, un 28 de enero de 1917, Carmelita Torres, una chica que trabajaba como ayudante de limpieza en El Paso, iba de camino a su trabajo. Cruzaba el puente Santa Fe arriba del tranvía que los llevaba al área de desinfección, cuando decididamente, desde su moreno y muy valiente pecho, dijo: Nel, carnal, a mí ni me vas a encuerar, ni me vas a gasear, ni mucho menos. Voy a dejar que tus oficiales me tomen fotos para luego irlas a poner a sus baños en los pinches tuburios en los que andan, cosa que sí pasaba. Y se negó rotundamente a bajarse del tranvía. No solo eso, convenció a las otras 30 mujeres que venían con ella que no se bajaran tampoco y que protestaran con ella. Al paso de las horas, llegaron a ser 2,000 personas que protestaban en los baños. A tal grado escalaron las protestas que las tropas del general Pershing llegaron a quitar a las mujeres comandadas por Carmelita. Estas se le fueron encima a botellazos, piedras y todas las mentadas de madres que pudieron gritar. Al cabo de 2 días, el gobierno gabacho mandó pedirle al gobierno carrancista apoyo, quienes mandaron al general Francisco Murguía, mejor conocido como el general Mecates,
por colgar a villistas. Llega mi compa con su escuadrón de la muerte, pero sus tropas se vieron impotentes junto a la turba enojada de norteñas al grito de guerra. Después de discusiones entre los dos gobiernos, mandaron a representantes al puente y después de una movilización militar, lograron dispersar a las manifestantes. A Carmelita Torres la arrestaron y se ha mencionado como la Rosa Parks mexicana. Sin embargo, y a diferencia de Parks, la heroica demostración de carácter de Carmelita no provocó un cambio en las políticas de desinfección, que se llevaron a cabo hasta los 50. Además, ese año se implementó el uso del pasaporte y se empezó a cobrar los famosos permisos, que si alguna vez has cruzado en carro a la frontera, seguramente has tenido que pagar. Pero aquí viene lo más jodido de toda esta historia. Resulta que para 1920 las autoridades gringas empezaron a usar como desinfectante para la ropa un químico que andaba agarrando mucho auge en esa época, llamado Zyklon B. ¿Les suena? Fast forward a 1937, en donde el científico alemán Gerhard Peters publicó un artículo destacando todas las virtudes del Zyklon B como método de desinfección, señalando como ejemplo, ustedes adivinaron, las cámaras de desinfección de la frontera de El Paso. Incluso puso fotos. Artículo que serviría de inspiración para las futuras cámaras de desinfección en los campos de concentración nazis, en donde no solo serían usados para desinfectar ropa. Esta práctica de desinfectar a mexicanos piojosos en la frontera siguió en uso incluso durante la época de los famosos braceros. Sí, si tu abuelo alguna vez te contó que trabajó en el campo, en el gabacho durante esos años, a él también le hicieron esto. Así que la próxima vez que te pidan en la escuela que hables de un héroe o que los morros de tu salón quieran poner el mismo altar de Frida Kahlo para el Día de los Muertos, platícales de Carmelita Torres y recuérdales que México está tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos.